Bienvenidos al podcast Fiesta en América, del Centro Internacional de Saberes en Fiesta, CISFI. En este capítulo nos acompaña la maestra Esperanza Aponte, quien nos hablará sobre las fiestas religiosas en la provincia eclesiástica de Cartago. Las fiestas religiosas de la circunscripción eclesiástica de Cartago coincidieron en su lógica con la naturaleza de las celebraciones católicas en general. Estas manifestaciones culturales se constituyeron en espacios colectivos ideales para expresar la religiosidad católica, que para el caso latinoamericano se formó bajo la influencia española, pero que también cumplían con funciones sociales como mantener ese imaginario de un orden social jerarquizado o como ser signo de identidad para moradores de pueblos, ciudades o comunidades donde se celebraban estas fiestas. Este tipo de celebraciones se acompañaban de signos, símbolos y otras expresiones festivas que, más allá de su sentido religioso e identitario, llevaban inmersos fuertes componentes económicos y sociales. Hola, mi nombre es Esperanza Aponte Candela y en los próximos minutos les hablaré acerca de las características generales de las fiestas religiosas en la circunscripción eclesiástica de Cartago, población ubicada en lo que hoy es el norte del Valle del Cauca, Colombia. Asimismo, les presentaré dos situaciones de conflictividad derivadas de la realización de estas ceremonias festivas en Cartago y Toro durante el siglo XVIII. En 1540 se fecha la fundación de Cartago, la antigua o Nueva Cartagena, por don Jorge Robledo, en el sitio que hoy ocupa la ciudad de Pereira, entre los ríos Otún y Quindío. Cartago se erigió de acuerdo con la lógica de las fundaciones en el Nuevo Mundo y se pensó como punto de partida para el dominio y control de un territorio mayor, que ofrecía ventajas para los nuevos pobladores. Estaba ubicado cerca de varias minas para la explotación del oro y era apto para el establecimiento de encomiendas debido a la presencia de población indígena. La nueva jurisdicción se conocería como provincia de Quimbaya, cuya área comprendía los actuales departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y norte del Valle del Cauca, y tendría como centro de gobierno a Cartago, que siglo y medio después, en 1691, fue trasladada en procesión solemne, con todas sus pertenencias e imágenes, al sitio en que hoy se encuentra, a orillas del río La Vieja. Ahora bien, ¿por qué fue tan importante Cartago como ciudad? Pues bien, porque era paso obligado de viajeros. Servía como punto de comunicación entre diferentes poblaciones a través del camino del Quindío. Por la ciudad circulaban mercancías desde el sur hacia Cartagena y Santa Fe, y fue frontera militar entre los territorios conquistados y las serranías dominadas por los indígenas. Asimismo, la ciudad se ocupó del abastecimiento de minas en el Chocó, del mercado esclavista y del comercio de la carrera de Indias, cuyas rutas y caminos unían a Cartagena con Perú, y como Cartago estaba en esa ruta, se benefició con peajes, alcabalas y por la actividad de comercio que obligaba a buscar hospedaje en el lugar. Por otra parte, Nuestra Señora de Consolación de Toro, o Nueva Ciudad de Toro, fue erigida el 3 de junio de 1573 por el capitán Melchor Velázquez de Valdenebro, como un esfuerzo por alcanzar el dominio efectivo del Chocó. Este poblado se consideró punto estratégico para la conquista de este territorio. Pero debido al decrecimiento demográfico, en 1590 el gobernador Diego Ordóñez de Lara ordenó su traslado al sitio que hoy ocupa, adhiriéndose a la gobernación de Popayán y obteniendo el título de ciudad por una real cédula expedida el 8 de noviembre de ese mismo año. Económicamente, se trató de una zona cuyos habitantes se ocuparon de la extracción de aceite o de mantequilla del fruto de la palmera de corozo, del cultivo de tabaco, cuya hoja tuvo un activo comercio en el Chocó, y de la producción de aguardiente, cuya monopolización desató agitaciones hacia 1781. Como capital de la provincia eclesiástica, Cartago tenía bajo su jurisdicción otras parroquias, como las de Toro, Ansermanuevo, Vega de Supía, Santa Ana, El Naranjo, entre otras. Mas en la perspectiva del gobierno eclesiástico y en aras del crecimiento institucional de la Iglesia a lo largo del siglo XIX, se dividieron las jurisdicciones religiosas existentes y se crearon unas nuevas, con sus respectivos curas a cargo. Todo esto a fin de fortalecer el catolicismo en la población y como estrategia institucional
para adaptarse, resistir y reaccionar ante las nuevas condiciones que el naciente Estado liberal le estaba imponiendo. Además de las llamadas fiestas de tabla, indicadas para todo el obispado de Popayán, las fiestas religiosas dedicadas a la Virgen María, en sus diversas advocaciones, fueron frecuentes. En el caso de Cartago, cobraron importancia la fiesta de San Jorge, el 23 de abril, y la fiesta de la Virgen de Nuestra Señora de la Pobreza, 8 de septiembre, como patronos de la ciudad, Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, Nuestra Señora de la Paz o de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre. Para los feligreses de Toro ocuparon un lugar especial la fiesta de su santa patrona, Nuestra Señora de Consolación o Concepción, el 21 de agosto, junto a las festividades en honor de Santa Ana, el 26 de julio, Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, Santa Bárbara, el 4 de diciembre y la Asunción, el 15 de agosto. Para los católicos de Anzuermanuevo, la fiesta más relevante fue la de Nuestra Señora de Chiquinquirá, mientras que en Quiebralomo y Vega de Supía tuvieron protagonismo las fiestas patronales de Nuestra Señora del Topo y San Lorenzo. En cuanto a Obando, el Naranjo, se destacó la fiesta de San José y Santa Bárbara como patronos de la ciudad. En La Victoria tuvieron notoriedad las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de los Santos. Las festividades de carácter religioso de Cartago, como las de otras sociedades, fueron expresiones colectivas. Por lo tanto, en su planeación, organización, promoción y desarrollo, intervinieron varios actores y sectores de la comunidad, clérigos, cofradías, fieles, entre otros. La financiación de las fiestas provino fundamentalmente de dos fuentes, a saber, los gastos espirituales de las cofradías y la limosna recogida entre los fieles antes y durante las celebraciones, donativos estos que podrían ofrecerse en dinero, víveres, cosechas y servicios. Por otra parte, en cuanto a las limosnas, se evidencia en los libros parroquiales el pago de la llamada cuarta episcopal, que era un impuesto que representaba el 40% de todas las rentas y todas las entradas que tenían las iglesias que pertenecían a cada curato. También se hacían contribuciones económicas o en especie, incluyendo fuerza de trabajo, con miras a la consecución de los recursos requeridos para la realización de los eventos festivos. El resto se ocupaba de asistir a las funciones religiosas y demás actos programados en el marco de cada fiesta. Bien se pueden mencionar como actores a los fiesteros, músicos, organistas, pregoneros, polvoreros, artesanos, capitanes de caballos, capitanes de toro, patrones e integrantes del cabildo. También los vecinos que contribuían con la decoración de las calles y las luminarias y los indígenas de poblaciones cercanas. Los registros indican que durante las celebraciones hubo regocijos públicos de cañas, quema de pólvora, juegos, cercos, tablados, música, baile, pelea de gallos y, por supuesto, las corridas de toros que se establecieron como el más importante espectáculo que daba identidad a las festividades. Mas algunas de esas expresiones fueron fuente de conflicto dentro de la sociedad, convirtiéndose en uno de los peligros o amenazas de la fiesta. Para algunos, estos espacios festivos se prestaban para el desorden, los excesos y otros comportamientos que iban en contra de las buenas conductas y costumbres. De ahí que las autoridades eclesiásticas y civiles tomaron una serie de medidas tendientes a su regulación en el ámbito de la diócesis y de las localidades. Se emitieron constituciones sinodales para el caso del obispado de Popayán y autos de buen gobierno para el caso de los cabildos. Los clérigos, como funcionarios del gobierno eclesial, fueron los responsables de velar por el alcance de los objetivos trazados por las autoridades católicas en cuanto a la fijación territorial de las parroquias y dinamización del día a día de estas en términos de la vivencia del catolicismo. En este sentido, fue de su resorte el impulso de las celebraciones en honor a las advocaciones de cada localidad, además del cumplimiento de las funciones religiosas que le eran propias en esos momentos. Las misas con su sermón, las vísperas, las procesiones y novenarios, entre otras. Para el logro de este cometido resultaba fundamental su trabajo mancomunado con las cofradías, las cuales se convirtieron en otro de los actores centrales en lo que se refiere a las festividades. Bajo su liderazgo y el liderazgo de su mayordomo, participaban en la financiación y desarrollo de la fiesta religiosa en honor a la divinidad a la que rendía culto la organización laica.
Dentro de sus contribuciones se destacó el suministro de los toros de lidia para las corridas en calidad de donaciones o venta a quienes participaban del toreo, una situación esta alrededor de la cual, como se puede observar a continuación, surgieron tensiones derivadas de diferencias por el precio del ganado. A continuación ilustraré dos situaciones conflictivas observadas en dos fiestas religiosas. La primera, presentada en Cartago en 1784 en torno al precio de toros para lidia en la fiesta de la Virgen de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, y la segunda presentada en Toro en 1796 en torno a los desórdenes sucedidos durante la festividad de Nuestra Señora de Consolación. Los eventos de conmemoración en honor a Nuestra Señora de la Paz, patrona titular y particular de la ciudad de Cartago, ubicado en el actual Valle del Cauca en Colombia, se realizaban durante 9 días, desde el 8 hasta el 16 de diciembre, e incluían usualmente, además del novenario de misas solemnes en la iglesia parroquial, regocijos públicos de cañas, autos sacramentales, juegos, refrescos, cercos y tablados en la plaza y lidia de toros. Fue habitual que, en las fiestas, tanto en las reales como en las religiosas, especialmente en las de santos patronos, se incluyeran corridas de toros en el programa de la celebración. Pasados los actos religiosos, se iniciaba la temporada de lidias en los tablados que tenían como ubicación la plaza central de las ciudades. Con este tipo de espectáculos se buscó, por una parte, dar lucimiento a las fiestas y, por otro lado, ofrecer diversión a los asistentes que se congregaban en los poblados en tiempos de fiesta. En la misma medida, la plaza central de los poblados tenía un significado valioso para sus moradores, puesto que servía a múltiples propósitos, como sitio de reunión, de manifestaciones, de venta de productos de mercado o de proclamación de comunicados oficiales. En 1784 se presentó una queja por el aumento del precio y la calidad de los toros, que serían lidiados en los 9 días que duraba la fiesta en honor a la Virgen de Nuestra Señora de Concepción, puesto que el costo de los animales suministrados por el mayordomo Manuel Villa de Moros tuvo un incremento de 6 a 8 patacones. La preocupación de quienes elevaron esta reclamación radicaba en que, a raíz del alza en los precios de los toros que se vendían a los fiesteros para las corridas de esta celebración, era muy probable que se cancelaran las corridas, con lo cual temían se vieran disminuidos los ánimos, la devoción y el fervor de los moradores. Esto resultaría en un deslucimiento general de la ciudad. Se citó a varios vecinos, quienes informaron que desde el nombramiento del mayordomo Villamoros se había bajado la calidad de los animales, lo que le valió a este una multa de 200 patacones. El cabildo tomó partido ante la queja, fijando el precio en 8 patacones para no perjudicar las rentas eclesiásticas, y nombró 2 evaluadores para tasar los toros en cada día de la fiesta. Finalmente, en febrero, el desacuerdo entre las partes persistía, por lo que intervinieron autoridades de Santa Fe. El caso pasó a los señores virrey presidente regente y los oidores de la Audiencia y Cancillería Real del Reino de Santa Fe, quienes en 15 de marzo finalmente resolvieron que los sujetos que hacen la fiesta de Nuestra Señora de la Paz en la ciudad de Cartago pueden comprar los toros que han de lidiar en la parte y lugar que quisieren y al precio que más cuenta les tuviere, y el mayordomo de la hacienda puede vender en el precio que mejor le convenga. La segunda situación de conflictividad que quiero compartir con ustedes en esta ocasión gira en torno a los desórdenes que solían presentarse en las poblaciones con ocasión de sus fiestas patronales, las microtensiones generadas entre sus organismos de poder y control y los mecanismos institucionales utilizados para dar resolución a estos conflictos. El desorden sucedió el 21 de agosto de 1796, después de la misa mayor celebrada en honor a Nuestra Señora de Consolación de Toro, cuya imagen tallada en piedra, bien conviene anotar, se venera en la iglesia parroquial de esta ciudad desde 1638. Según las informaciones enviadas por el vicario Prieto a Popayán, se formó un fandango con música, canto, baile y bebida de aguardiente en casa de Bárbara de Salazar, conocida mestiza y pública ramera, donde hubo excesos, embriaguez, riñas y alborotos, no solo en la casa de la señora de Salazar, sino también por la calle, de modo que despertaron a los vecinos.
se oyeron en la ciudad ruedas de pólvora que causaron espanto y admiración en los moradores que ya estaban recogidos en sus casas. Asimismo, a las 3 de la mañana fue a golpear a las puertas de la casa del vicario una mujer con su rostro bañado en sangre porque su marido, por celos, la había maltratado en presencia de todos los que concurrieron al baile. Al llamarle la atención sobre este escándalo, el señor procurador general, don Antonio de Lemos, le contestó al cura que éste mandaba en la iglesia y que él mandaba en la plaza, evidencia de los enfrentamientos entre los micropoderes civil y eclesiástico. De esta suerte, se puede indicar que curas y jerarcas católicos, en su papel de funcionarios estatales y mediadores culturales, hacían parte del complejo sistema de la corona española, donde no había una clara delimitación de poderes entre las ramas e instancias del poder, ya que los poderes se equilibraban entre sí para mantener a la corona y sus consejeros como máxima instancia de arbitraje. De otra parte, el desafío de los pobladores a la autoridad clerical, en tanto que siguieron asistiendo a los bailes populares, en donde el alcohol estaba presente, fue una constante durante el periodo de la monarquía hispánica. Lo mismo ocurrió con el reto de las autoridades civiles al gobierno eclesiástico, dado que no tomaron medidas frente a estos comportamientos de los fieles. Los hechos denunciados por el vicario Joaquín Prieto en relación con lo acontecido durante el baile de 1796 dieron lugar a la apertura de un proceso. Una vez revisado el caso, el fiscal de Su Majestad indicó que no era posible la prohibición de este tipo de diversiones públicas en la ciudad de Toro. Lo que debía procurarse es que no se dieran escándalos o desórdenes y que las fiestas se terminaran a horas regulares. Sin embargo, resulta pertinente acotar que la política borbónica e ilustrada de la Iglesia contra los bailes se aplicó en el territorio del Obispado de Popayán desde finales de 1769, cuando el obispo Obregón y Mena ordenó que no se tocaran ni se bailaran sones, ni bailes indecentes, y que cuando llegara el momento de la oración, no se bailara. Así el baile fuera honesto, so pena de excomunión, ante el incumplimiento de este mandato. Para finalizar, las fiestas religiosas fortalecieron en los habitantes de los respectivos lugares el sentido de identidad local, representada a través de la devoción a la representación iconográfica o imagen escultórica del santo o virgen que les es propia a cada población. Y si bien están establecidas unas fechas específicas dentro del calendario litúrgico local para cada celebración, siempre tuvo cabida la posibilidad de trasladar los días y meses definidos para la realización de estos eventos en función de lograr una mejor versión de estos, lo cual es una expresión más de los procesos adaptativos de la Iglesia y de la religiosidad. Agradezco su atención y la invitación para ser parte de este maravilloso trabajo en torno a las fiestas en América. Hasta una nueva ocasión.